Un, dos, tres por ti. Dale rienda suelta a tu imaginación y descúbrete. Sé bienvenido a Un, dos, tres por ti. Comenzamos. Muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a un hombre alegre, dicharachero y dedicado al 100% a escribir, a cantar y a revivir muertos. Ya verán por qué. Es originario de la ciudad de Puebla y ha venido ya varias veces a nuestra ciudad, pero por circunstancias ajenas a nosotros, no habíamos podido coincidir. Ya escucharán todo lo que pasó. Es uno de los nuevos exponentes del rock rupestre, que sin duda será con los años un gran representante del género. Él se ha definido desde joven como integrante de la vena oscura y dilaniano de corazón. La prensa define su voz que tiene tierra de panteón y yo digo que es un doctor de las almas perdidas del cementerio. Es un honor para mí decir 1, 2, 3 por Iván García, que nos lleva de viaje al paraíso. Wow, Iván García, bienvenido al Estribo, a Celaya, a mi ciudad. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por darme este tiempo. No, gracias a ustedes. Para mí es un gusto siempre regresar a Celaya. Bueno, ya se me ha hecho tradición y sobre todo visitar a mis amigos, que ya he hecho un puñado de amigos acá y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y hablando de tradiciones, casi se te estaba haciendo tradición estar en la lista negra, ¿eh? ¿Cuál lista negra? La mía, que ya me la debías desde hace 2 venidas que tienes. Sí, bueno, la vez que iba a hacer la entrevista no fue mi culpa. Sí, es cierto. Chocó ahí el conductor, el Uber, chocó el Uber. Pero ya íbamos directo a la entrevista, pero bueno, afortunadamente ya se está logrando ahorita, ¿no? Sí, ya, todo tiene su tiempo. Y de hecho a eso me iba a referir hace un momento, pero ya que tú lo cuentas, pues me encanta tu versión. Bueno, ahora pues tengo tanto tiempo escuchando tus canciones que me gustaría ahora saber un poco más. Sí. ¿Quién es Iván detrás de el músico, el cantautor, el que dicen que su voz tiene tierra de panteón? ¿Quién eres tú más allá de eso? Yo soy un músico de tiempo completo. Me dedico a esto, ¿no? Las 24 horas del día. Obviamente pues tengo una vida normal, ¿no? Hago mi quehacer, tengo a mi gatita, a mi pareja, a mi familia, ¿no? Entonces, pues dedico unas horas, ¿no? Estimadas al día a componer, a escribir, a leer, a escuchar, ¿no? Digamos, uno no puede dejar el trabajo atrás, sobre todo en la música que de repente es muy repentina, ¿no? Llega sin aviso. Sí. Y pues uno tiene que, si no sentarse a escribir, por lo menos hacer unos apuntes o grabar ahí con el celular unas maquetillas y así, ¿no? Claro, y luego además de que es, no sé tú cómo la veas, pero de que además de que es repentina y viene así sin avisar, también es exigente y exige mucho. Sí, claro, bueno. ¿A ti cómo te trata? Sobre todo a mí ya con 5 discos publicados, me exige que el siguiente sea, si no mejor, porque la belleza de los discos es subjetiva, ¿no? Entonces sí me exige que sea diferente, ¿no? Que tenga otros rasgos, un tipo de evolución, ¿no? Aunque venía yo leyendo justamente ahorita de camino a Celaya, ¿no? Que el artista siempre trabaja con el ego y el ego nunca te abandona, entonces
Oye, Todos los sí. discos, por más cambios que tengan estilísticos o estéticos o sonoros, siempre van a tener una misma esencia, ¿no? Que es la esencia del ego y pues en este caso la esencia de Iván García. ¿Y cuál es esa esencia tuya? ¿Cuál crees que es? Pues me han clasificado como un cantautor de vena oscura, ¿no? Es curiosa mi historia como compositor porque yo provengo de dos vertientes que parecieran opuestas, ¿no? Lo que es el folk rock, incluso podríamos ahí meter a mis maestros los rupestres, Claro. y la escena oscura, ¿no? Que también visité mucho los foros de música gótica, de música darky, ¿no? Entonces llegué a hacer ahí una especie de, de unión, ¿no? Una copla ahí de oscuridad y acústico, ¿no? Muy extraña y es parte de lo que me caracteriza. Y en las letras está la misma línea, ¿no? También vengo de la literatura de los beatniks, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto del viaje, del folk, de la carretera. Y vengo de la literatura romántica, ¿no? De Edgar Allan Poe, Lord Byron, que tiene que ver con los cementerios, con el romanticismo, ¿no? Del finales del siglo XIX. Sí, claro, lo he notado. Y de eso tengo algunas frases que ya pronto te iré diciendo. Y mientras tanto, ¿qué cara pusieron tus amigos y tu familia cuando decidiste ser músico de tiempo completo y les dijiste eso? Bueno, tuvo que ser paulatinamente, ¿no? Yo llevo tocando en bares desde los 16 años. Entonces, afortunadamente mis papás son divorciados, digo afortunadamente porque me lograba escapar de casa, ¿no? Y mentirles y decirles que andaba a mi mamá con mi papá y a mi papá con mi mamá, mientras yo andaba en las calles, en el rol, ¿no? Y tocando en los bares. Entonces, pues se fueron dando cuenta poco a poco. Cuando dejé la universidad fue cuando dieron ahí el grito, pero cuando vieron que me empezó a ir, pues no podemos llamarle bien en la escena subterránea, ¿no? de la música en México. Los artistas subterráneos en México nunca podemos decir que nos va muy bien, pero nos va, ¿no? Y ahí estamos. Claro. Entonces, pues fue cuando se sintieron un poco más tranquilos. Mis amigos ya lo veían venir, ¿no? O sea, ya era yo el clásico de que me tenía que echar unas canciones en las fiestas y en las reuniones, ¿no? Incluso en los salones de clase, ¿no? Entonces, pues fue poco a poco y nunca me arrepiento de haber elegido este camino. Nunca te arrepientes. ¿Te arrepientes de alguna otra cosa más? Bueno, Pues otra cosa. muchas cosas, ¿no? De borracheras, de películas, de lecturas, de canciones, de novias, hay muchas cosas que te arrepientes. De canciones. Digo, no te arrepientes porque queda la vivencia, ¿no? Pero Claro. sí te pudiste haber ahorrado un trago amargo, ¿no? Cierto. Pero, Eso sí. pues, como tal, no hay algo que me quite el sueño, ¿no? No hay algo que me desvele porque lo haya hecho, ¿no? Y que me haya ido muy mal. Bueno, eso sí. Entonces podemos decir que con el alma un poquito tranquila y con las vivencias y todo esto, ¿no? Claro, yo padezco de insomnio, pero es culpa de la mente del artista, ¿no? Sí. Que todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo se te están ocurriendo cosas, luego dan ganas de pararse a escribir, pero uno sabe que tiene que descansar porque al otro día te esperan actividades, ¿no? Entonces es una batalla entre el día y la noche, ¿no? Changos, eso sí. Y es de repente raro porque no sabes si seguir esta parte de la inspiración que te dice, espera, ve, despierta y escribe o dormir o qué hacer, obedecer a qué. Claro, y a veces sí hay que seguir esos instintos porque muchas veces es muy común que que piensas, por ejemplo, en una frase o en una línea melódica y dices, ahí queda, ¿no? Guardada en mi memoria, en mi
biblioteca cerebral y cuando al otro día quieres retomarla, ya desapareció. Entonces es recomendable sí acudir a las musas y tomar la guitarra, la grabadora, la libreta y dejar ahí el registro, ¿no? Sí, pues sí, más vale tenerlo ya seguro que perderlo. Así es. Y bueno, ahora, ¿cuáles han sido al principio, a los 16 que empezaste a escaparte de rol y a tocar en los bares? ¿Cuáles eran al principio esas influencias? Tus influencias. Siempre, es que yo siempre he andado ya o sea, desde que me decidí a componer, he estado como en la misma línea, ¿no? Uh-huh. Siempre he sido dilaniano de corazón. Bob Dylan creo que fue el que marcó mi vida, claro, como músico. Y The Cure, que justamente van a venir, ¿no? Son mis dos grandes efigies ahí que yo admiro y les prendo su velilla de vez en cuando. Ay, son los dos artistas que cambiaron mi forma de concebir la música, ¿no? Y antes de eso, de más pequeño, ¿qué escuchabas? Pues yo fui de los Beatles también, de los Creedence, ¿no? De los Rolling Stones, de los Doors. Fue mi época de adolescencia. De niño, pues tienes poca inteligencia para decidir lo que vas a escuchar, ¿no? Bueno, entonces, sí. Pues de niño, ¿qué llegué a escuchar? Pues tengo ya 31 años, entonces estaba de moda Cristian Castro, Enrique Iglesias, cosas así, ¿no? No, pues entonces, sí. Y sobre todo viniendo de una familia de clase mediera, que en Puebla las familias son muy de... No existía, por ejemplo, que las familias que no eran de barrio escuchaban cumbias, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que las cumbias a mí me encantan. Y me hubiera parecido una mejor elección de mis padres que hubieran escuchado cumbias a Eros Ramazzotti o Mijares, ¿no? No, pues sí. Pero tuve que crecer lamentablemente con ese legado musical. Oye, no te imagino a ti escuchando y cantando y bailando cumbias. Me encantan, me gusta mucho la música, me gusta mucho el barrio, o sea, uno como músico siempre tiene que recaer en el barrio, en la música que se escucha, ¿no? En la Sonora Santanera, en los boleros, ¿no? Sí, claro. Yo tengo ahí compuestas algunas, obviamente ya trabajadas para que obtengan mi sonido, pero sí tengo en mis discos un par de cumbias. Tengo un bolero que no tengo en disco, pero lo acabo de grabar en una live session que también pueden buscar ahí en YouTube. Me encantaría escuchar esas cumbias con tu estilo y ese bolero. A ver si al ratito ya en Sí. el concierto nos las echamos. Sí, no importa que falte a clase mañana. Y bueno, y ahora, ¿a quién lees y a quién escuchas de los que con el paso del tiempo se han hecho tus amigos y hermanos en este mundo? Bueno, me he enterado, por ejemplo, de algunos escritores que no he topado cara a cara y que se han dicho mis fans, y eso a mí me da mucho orgullo. Y sobre todo, pues mis carnales, ya los maestros de la canción, ¿no? Gente como Gerardo Enciso, por ejemplo, ¿no? Que es mi máster, una persona a la que yo admiré muchos años y con la cual afortunadamente ahora hemos entablado una amistad y la cual pude pues invitar a grabar conmigo en una canción del último disco que es Tormenta, ¿no? Oh, sí, el de los Yankees. Así es, entonces esos encuentros se vuelven gratos, ¿no? Gente que admiras y que a la vuelta de la esquina ya las tienes compartiendo una cerveza, ¿no? En alguna mesa de algún bar, y esos son los encuentros gratos de la vida. Ay, sí, eso sí. Y, por ejemplo, ¿quién más? De los escritores que se han declarado tus fans, ¿como quién? Pues hay varios ahí que afortunadamente, incluso, por ejemplo, mi carnal y querido amigo Juan Carlos Hidalgo, escritor, en alguno de en un libro de cuentos que tiene, cuentos relacionados con la música, hay un fragmento en el que entran a un bar y hay un tipo cantando canciones en el escenario, canciones tristes,
muy ensimismado el chavo y era yo, Órale. ¿no? Entonces aparezco ahí como un fragmento de ese cuento, ¿no? Y muchos más, afortunadamente mi hermano Israel Miranda también, con el cual he trabajado mucho, al cual admiro mucho, que también nos hemos tirado ahí, yo te cito, tú me citas, ¿no? Un, una especie de juego de pelota, ¿no? En Ay, el que qué bonito. trabajamos los dos. Entonces, es curioso que yo, algo que siempre he dicho, yo no soy uno de los cantautores que más ha trabajado con escritores, ¿no? Y con que por ejemplo a mí me escuchan más escritores o más poetas que cantautores, ¿no? Y eso y eso para mí es muy confortable y nutre mucho también mi música, ¿no? Claro, por toda la poesía que pueden tener ellos y la manera de manejar las palabras y todo esto, ¿no? Así es.